El 9 de junio de 2024 ocurrió algo tan grande que debería haber sido portada en todos los noticieros del mundo, pero no lo fue. Ese día, sin titulares ni conferencias de prensa, se rompió el acuerdo que sostuvo la hegemonía económica de Estados Unidos durante medio siglo. Si hoy tus ahorros valen menos, si la inflación no se detiene o si el costo de vida parece subir sin explicación, todo empezó ahí. Sin embargo, si buscas 9 de junio de 2024 en Internet, no encontrarás más que silencio. Unos cuantos tweets, un par de notas financieras enterradas y nada más. Arabia Saudita dejó expirar un pacto secreto de 50 años con Estados Unidos, el mismo que dio vida al petrodólar, y permitió a Estados Unidos imprimir dinero sin respaldo, dominar la economía global y mantener al resto del mundo atado a su moneda. Durante medio siglo, Arabia Saudita fue el aliado más crucial de Estados Unidos, no por amistad, sino por un trato: vender su petróleo únicamente en dólares a cambio de protección militar, armamento y apoyo político. Ese pacto fue el corazón del poder económico estadounidense y la base del sistema financiero moderno. Hoy, ese acuerdo ya no existe, y el mundo financiero se prepara para un cambio silencioso pero devastador. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Ese acuerdo convirtió al dólar en el corazón del comercio mundial. Desde ese momento, ninguna nación podía operar fuera de su influencia. Cada barril de petróleo, cada transacción energética, cada contrato internacional terminaba girando alrededor de la misma moneda. El dólar dejó de ser solo un medio de intercambio y pasó a ser el oxígeno del sistema económico global. Los países comenzaron a acumularlo, no porque confiaran ciegamente en la economía estadounidense, sino porque era la única manera de participar en el juego. Estados Unidos había logrado algo que ninguna potencia había conseguido antes: crear una demanda obligatoria de su moneda en todo el planeta. Durante décadas, este mecanismo invisible sostuvo el estilo de vida americano. Permitió que su gobierno imprimiera cantidades colosales de dinero sin temor a que su valor colapsara. Cada dólar emitido encontraba refugio en los bancos centrales de otros países, en las reservas internacionales y en los intercambios de petróleo. Era un ciclo perfecto. Estados Unidos exportaba inflación y el resto del mundo la absorbía. Así se financió su prosperidad, sus guerras y su dominio político. Pero todo cambió el 9 de junio de 2024. Ese día, el pacto que mantenía en pie esa estructura expiró y Arabia Saudita decidió no renovarlo. La nación que durante 50 años había sido el pilar del petrodólar eligió un nuevo camino. En lugar de seguir vendiendo su petróleo exclusivamente en dólares, aceptó hacerlo en yuanes, la moneda china. Además, se unió oficialmente a la alianza BRICS, un bloque que reúne a economías emergentes con un objetivo claro: desafiar el control del dólar y construir un sistema alternativo. Arabia Saudita también empezó a cerrar acuerdos energéticos con Rusia, Irán y China, tejiendo una red de cooperación que apunta directamente al corazón del poder financiero estadounidense. En otras palabras, el viejo aliado de Washington ha cambiado de bando. Durante medio siglo, Arabia Saudita fue la piedra angular del sistema del dólar, pero hoy ha decidido mirar hacia Oriente. Esta decisión marca una ruptura histórica y encierra consecuencias profundas que se extenderán por todo el planeta. Lo que está ocurriendo no es solo una disputa económica, sino una reconfiguración del orden mundial. A partir de ahora, el dólar dejará de ser el centro obligatorio de las transacciones energéticas y con ello se debilitará su posición como la principal moneda de reserva global. Las implicaciones son inmensas. El poder adquisitivo del dólar se verá erosionado. Los mercados comenzarán a reajustarse y la economía estadounidense tendrá que enfrentarse a una realidad para la que no estaba preparada. Este es el principio de una transformación silenciosa, pero irreversible. Y para entenderla, hay que volver al origen. Esta es la historia de cómo nació el petrodólar en 1974, de cómo le dio a Estados Unidos un poder sin precedentes durante 5 décadas, de por qué Arabia Saudita acaba de destruirlo y de qué puede suceder con tu dinero cuando el dólar pierda el privilegio que lo convirtió en el símbolo de la riqueza mundial. Antes de comprender lo que murió aquel 9 de junio, primero necesitas entender qué era exactamente el sistema del petrodólar y por qué su influencia ha sido tan profunda. El petrodólar no es una moneda física ni un billete distinto, sino un sistema financiero y geopolítico. Un acuerdo mediante el cual el petróleo, el recurso más valioso y estratégico del planeta, se valoraba y se vendía exclusivamente en dólares estadounidenses. Su poder radicaba en una verdad simple pero devastadora: todo país necesita petróleo. Ninguna economía moderna puede funcionar sin él. Industrias, transporte, calefacción, energía eléctrica, agricultura, todo depende del petróleo.
Y si el petróleo solo se vende en dólares, entonces todo país necesita dólares. No porque lo prefiera o lo considere la mejor moneda, sino porque no hay otra opción. Si Japón quiere comprar petróleo saudita, debe cambiar yenes por dólares. Si Alemania necesita energía, debe convertir euros a dólares. Si China busca importar barriles, tiene que transformar yuanes en dólares antes de pagar. Este mecanismo creó una demanda artificial, constante y forzada del dólar estadounidense. Una demanda que no dependía de la fortaleza real de su economía, sino del control sobre el flujo energético del mundo. Mientras el petróleo se vendiera en dólares, Estados Unidos seguiría reinando. Y ese reinado, que parecía eterno, comenzó a tambalearse el día en que Arabia Saudita decidió dejarlo atrás. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Qué hacen los países con todos esos dólares que acumulan constantemente? No pueden simplemente guardarlos en efectivo, así que buscan maneras de mantener su valor. La respuesta está en el propio corazón del sistema financiero estadounidense. Esos dólares regresan a Estados Unidos en forma de inversiones. Los países compran bonos del Tesoro, acciones de empresas norteamericanas y bienes raíces en ciudades como Nueva York, Miami o Los Ángeles. De este modo, los mismos dólares que salieron de Estados Unidos para pagar importaciones vuelven a entrar, fortaleciendo sus mercados financieros. Este ciclo es lo que ha permitido a Estados Unidos endeudarse sin límites aparentes. Los gobiernos extranjeros, los bancos centrales y los fondos soberanos de todo el mundo siguen comprando deuda estadounidense porque necesitan un lugar seguro donde colocar sus reservas en dólares. La demanda es tan alta que Washington puede emitir cantidades gigantescas de deuda a tasas de interés bajas y aún así encontrar compradores dispuestos. En otras palabras, Estados Unidos puede pedir dinero prestado casi sin costo, algo que ninguna otra nación podría hacer. Esa posición privilegiada también le permite mantener déficits comerciales masivos. Importa más bienes y servicios de los que exporta, y aún así su moneda se mantiene fuerte. ¿Por qué? Porque los países que le venden productos necesitan esos mismos dólares para comprar petróleo o para sostener sus propias reservas. Es un círculo cerrado en el que Estados Unidos siempre sale ganando. Incluso cuando el país imprime cantidades inmensas de dinero, como ocurrió durante los años 2020 y 2021, el resto del mundo termina absorbiendo las consecuencias. Se inyectaron billones de dólares en la economía global, generando inflación en todas partes, pero gran parte de esa presión se distribuyó fuera de sus fronteras, porque casi todas las naciones tienen dólares en circulación. Así, el costo de la inflación se reparte globalmente mientras Estados Unidos mantiene su poder adquisitivo y su posición dominante. El sistema del petrodólar es, en esencia, la base sobre la que se construyó el poder estadounidense moderno. Es más importante que su ejército, más decisivo que su tecnología y más influyente que cualquier tratado diplomático. Este sistema le ha permitido a Estados Unidos vivir por encima de sus posibilidades, financiando su consumo, su deuda y su crecimiento con el dinero del resto del mundo. Cada país que usa dólares, cada barril de petróleo que se paga en esa moneda y cada inversión extranjera en sus mercados refuerzan el mismo ciclo. Pero lo más importante es entender que este sistema no apareció por casualidad. Fue diseñado, negociado y sellado en un momento de crisis. Un trato estratégico creado hace 50 años, cuando Estados Unidos enfrentaba una situación desesperada. Su moneda se encontraba en peligro. El oro ya no respaldaba el dólar y el país necesitaba una nueva forma de sostener su poder económico. En ese contexto surgió un acuerdo que cambiaría la historia: el nacimiento del sistema del petrodólar. Ese pacto, que durante medio siglo garantizó el dominio global del dólar, acaba de llegar a su fin. Viajemos al año 1974. Estados Unidos atravesaba uno de los momentos más difíciles de su historia moderna. La guerra de Vietnam había terminado en una derrota humillante, dejando una profunda herida en la moral del país. Las imágenes de soldados regresando a casa, las protestas en las calles y el enorme costo económico del conflicto habían debilitado tanto al gobierno como a la confianza del pueblo. Al mismo tiempo, el escándalo Watergate sacudía los cimientos de la Casa Blanca. El presidente Richard Nixon había renunciado y el prestigio internacional de Estados Unidos estaba por los suelos. Pero detrás de esa crisis política y militar se escondía algo aún más peligroso: una crisis monetaria global. Desde el año 1944 hasta 1971, el mundo había operado bajo un sistema conocido como Bretton Woods. Según ese acuerdo, el dólar estadounidense estaba respaldado por oro, y los demás países podían cambiar sus reservas de dólares por oro a una tasa fija de $35 por onza. Esa garantía convertía al dólar en una moneda confiable y estable.
Decir que el dólar era tan bueno como el oro no era solo una expresión, era una realidad respaldada por lingotes almacenados en Fort Knox. Pero con el paso del tiempo, Estados Unidos comenzó a gastar más de lo que producía. Las guerras, los programas sociales y los déficits crecientes llevaron al gobierno a imprimir más dinero del que podía respaldar. Los países extranjeros empezaron a sospechar que la cantidad de dólares en circulación superaba por mucho las reservas de oro disponibles. Francia fue uno de los primeros en exigir el intercambio de sus dólares por oro físico, y otras naciones comenzaron a hacer lo mismo. En cuestión de años, el sistema empezó a desmoronarse. Finalmente, en 1971, Nixon tomó una decisión histórica: cerrar la ventana del oro. En otras palabras, el dólar dejaría de estar respaldado por oro. A partir de ese momento se convirtió en una moneda fiduciaria, es decir, una moneda cuyo valor depende únicamente de la confianza en el gobierno que la emite. Pero en ese momento la confianza en Estados Unidos estaba en su punto más bajo. La inflación aumentaba, los precios se disparaban y el dólar comenzaba a perder valor en todo el mundo. Y justo cuando la economía intentaba recuperarse, llegó otro golpe devastador: la crisis petrolera de 1973. Las naciones árabes, enfurecidas por el apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur, decidieron imponer un embargo petrolero a Occidente. El precio del petróleo se cuadruplicó casi de la noche a la mañana. Las gasolineras se quedaron sin combustible. En las calles, las filas de autos parecían interminables. La economía estadounidense cayó en un fenómeno que los economistas llamaron estanflación, una mezcla tóxica de estancamiento económico e inflación alta. Estados Unidos se encontraba acorralado. Sin oro que respaldara su moneda, con el dólar debilitado y con una crisis energética en expansión, el país necesitaba una solución desesperada. Una forma de restaurar la credibilidad de su moneda y garantizar que nunca más quedaría a merced del petróleo extranjero. Fue entonces cuando entró en escena Henry Kissinger, el secretario de Estado, un estratega con una mente fría y una visión global única. Kissinger entendió algo que cambiaría el rumbo de la economía mundial. Si ya no podías respaldar el dólar con oro, debías respaldarlo con el recurso más necesario de la tierra: el petróleo. En 1974, Kissinger viajó a Arabia Saudita, la potencia petrolera más influyente del planeta, para reunirse con el rey Faisal. Lo que se negoció en esas conversaciones secretas sería el acuerdo económico más importante de los últimos 100 años. El trato era tan simple como revolucionario. Arabia Saudita vendería todo su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Además, persuadiría a los demás miembros de la OPEP para que hicieran lo mismo, creando un nuevo estándar mundial. A cambio, Estados Unidos se comprometía a proteger militarmente al reino saudita, a proveerle armas avanzadas, tecnología, entrenamiento militar y respaldo político ante cualquier amenaza. Pero había un segundo componente igual de estratégico. Arabia Saudita invertiría los miles de millones de dólares obtenidos por la venta de petróleo en bonos del Tesoro estadounidense. Es decir, el dinero que el mundo pagaba por petróleo volvería a Estados Unidos en forma de financiamiento. Washington podía imprimir dólares, comprarlos los países para adquirir petróleo, y esos mismos dólares regresarían al país como inversión. Era un círculo perfecto de poder financiero. El rey Faisal aceptó el trato. Con ese acuerdo nació el sistema del petrodólar. A partir de ese momento, el petróleo, el recurso que todos los países necesitaban para funcionar, solo podía comprarse con dólares. Esto generó una demanda inmediata, constante y global por la moneda estadounidense. El dólar volvió a convertirse en el eje de la economía mundial, pero esta vez ya no respaldado por oro, sino por el control energético del planeta. Ese pacto silencioso fue el punto de inflexión que restauró el poder de Estados Unidos. A simple vista parecía un acuerdo comercial, pero en realidad fue un golpe maestro de estrategia geopolítica. Estados Unidos había encontrado una nueva forma de garantizar que su moneda seguiría siendo indispensable. El oro ya no era su respaldo, ahora lo era el petróleo. Y así, en 1974, comenzó una nueva era económica que definiría el destino del mundo durante los siguientes 50 años. El valor del dólar ya no estaba respaldado por oro, sino por algo aún más poderoso: el petróleo y la necesidad universal de tener dólares para comprarlo. Desde ese momento, cada país que necesitaba energía, desde Japón hasta Alemania, se vio obligado a mantener grandes reservas de dólares en sus bancos centrales. Sin esas reservas no podían comprar ni un solo barril de crudo. Así nació la nueva columna vertebral del sistema financiero global. El petróleo se convirtió en la materia prima que sostenía el valor del dólar,
y el dólar en la llave que abría el acceso al petróleo. Este vínculo cambió por completo la dinámica de poder mundial. Estados Unidos logró algo que ninguna otra nación había conseguido: la capacidad de emitir su propia moneda, imprimirla en cantidades masivas y hacer que el resto del planeta la aceptara sin condiciones. No porque todos confiaran en su economía, sino porque la necesitaban para mantener sus industrias encendidas. Desde 1974 hasta el año 2024, ese sistema fue el pilar silencioso del poder estadounidense, un mecanismo invisible que mantuvo su influencia sobre el comercio, las finanzas y la política internacional. ¿Y qué obtuvo Estados Unidos a cambio? Prácticamente todo. En primer lugar, una demanda constante de su moneda. En 1974, cerca del 40% de las reservas internacionales de los bancos centrales estaban denominadas en dólares. Para el año 2000, esa cifra había superado el 70%. Los países acumulaban dólares no porque quisieran hacerlo, sino porque era la única forma de participar en el comercio energético global. Cuantos más dólares tenían, más seguros se sentían frente a las fluctuaciones del mercado del petróleo. En segundo lugar, el privilegio del endeudamiento barato. La demanda internacional de bonos del Tesoro estadounidense mantuvo las tasas de interés artificialmente bajas durante décadas. Los inversionistas y gobiernos extranjeros compraban esa deuda como si fuera el activo más seguro del mundo. Gracias a eso, Estados Unidos pudo financiar su expansión sin preocuparse por los límites. Su deuda nacional pasó de 370.000 millones de dólares en 1970 a más de 36 billones en la actualidad. Y lo hizo sin que el mercado castigara su moneda, porque siempre había alguien dispuesto a prestarle más. En tercer lugar, la capacidad de mantener déficits comerciales gigantescos sin sufrir consecuencias graves. Estados Unidos importaba mucho más de lo que exportaba. Recibía automóviles, tecnología, ropa y productos electrónicos de todas partes del mundo, y a cambio entregaba dólares recién impresos. Para cualquier otro país, eso habría significado el colapso de su moneda. Pero en el caso de Estados Unidos sucedía lo contrario. El dólar se fortalecía, porque esas mismas naciones necesitaban los dólares que recibían para comprar petróleo. Era un sistema perfecto donde el país que más gastaba seguía siendo el más poderoso. Otra ventaja fue la posibilidad de exportar su inflación. Cuando Estados Unidos imprimía dinero para estimular su economía, la inflación no se quedaba dentro de sus fronteras. Se distribuía globalmente, porque los dólares circulaban por todo el planeta. En lugar de depreciar su moneda internamente, el costo de esa expansión monetaria lo asumían otras economías. En otras palabras, el mundo entero financiaba la estabilidad del dólar y pagaba parte del precio por mantenerlo fuerte. Y finalmente, el sistema del petrodólar le otorgó a Estados Unidos un tipo de poder político que ninguna arma podría igualar: el control sobre el sistema financiero internacional. Gracias a que la mayoría del comercio global se realiza en dólares, Washington puede sancionar o excluir a cualquier país del circuito económico mundial. Cortar el acceso al sistema basado en el dólar significa aislarlo de las transacciones energéticas, del comercio internacional y de los mercados de capital. Esa herramienta se convirtió en una forma moderna de dominación económica. El sistema del petrodólar fue, sin duda, la creación geopolítica más influyente del siglo XX. Permitió a Estados Unidos sostener su imperio económico durante 5 décadas, vivir por encima de sus posibilidades y mantener su posición como la nación más poderosa del planeta. Pero todo sistema basado en el control absoluto, tarde o temprano, enfrenta su punto de inflexión, y ese momento, después de 50 años, acaba de llegar. Sin embargo, desde el inicio, el sistema del petrodólar tuvo un punto débil. Su fortaleza dependía completamente de un solo país: Arabia Saudita. Todo el equilibrio global descansaba sobre su lealtad. Si alguna vez el reino decidía vender su petróleo en otra moneda, todo el sistema se derrumbaría como un castillo de naipes. Durante 50 años eso no ocurrió. Arabia Saudita se mantuvo firme, cumpliendo su parte del trato y respaldando el dominio del dólar. Pero esa fidelidad no era gratuita. Se sostenía en una promesa: la protección militar estadounidense. Washington garantizaba seguridad al reino, defensa ante sus enemigos regionales y acceso a las armas más avanzadas del planeta. Esa protección era el pilar invisible que mantenía vivo el sistema, hasta ahora. Lo que ocurrió el 9 de junio de 2024 cambió el equilibrio del mundo, aunque casi nadie lo supo. Ese día, el acuerdo que había dado origen al sistema del petrodólar llegó a su fin. No era un tratado formal,
No existía un documento firmado con fecha de vencimiento ni cláusulas visibles. Era un acuerdo ejecutivo, un pacto tácito con una vigencia de 50 años, desde 1974 hasta 2024. Y cuando ese periodo terminó, simplemente se dejó morir. Arabia Saudita no convocó conferencias, no emitió comunicados ni discursos. El acuerdo expiró en silencio, como si el mundo no se diera cuenta de que acababa de perder el eje de su economía. ¿Cómo se supo entonces? Por las acciones que siguieron inmediatamente después. En julio de 2024, apenas un mes después del vencimiento del acuerdo, Arabia Saudita anunció oficialmente que estaba abierta a vender petróleo en otras monedas, yuanes, euros y yenes. Fue una ruptura total con medio siglo de política económica. Lo que había sido una regla inviolable desde 1974 se desmoronó en cuestión de semanas. En agosto de 2024 llegó la confirmación de algo que ya se venía gestando. Arabia Saudita ingresó formalmente a BRICS, la alianza económica liderada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, creada con un propósito claro: desafiar la hegemonía del dólar y construir un sistema financiero alternativo. Con este movimiento, el mayor exportador de petróleo del mundo se alineó con los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos. En septiembre, el mundo financiero recibió otra señal inequívoca. Arabia Saudita concretó su primera transacción petrolera en yuanes chinos. Fue un hecho histórico. Por primera vez en medio siglo, el petróleo saudita se vendía en una moneda distinta al dólar. Y en octubre, el patrón se consolidó. Arabia Saudita comenzó negociaciones estratégicas con Rusia e Irán, dos países sancionados por Estados Unidos, con el objetivo de coordinar políticas energéticas fuera de la influencia estadounidense. 4 meses después del 9 de junio, el sistema que había sostenido la supremacía del dólar durante 50 años empezaba a desmantelarse pieza por pieza. Pero lo más intrigante de todo fue el silencio. Ningún gran medio internacional hizo de esto una noticia principal. No hubo titulares, no hubo debates televisivos, no hubo alertas económicas. ¿Por qué? Porque es una historia demasiado compleja para explicarse en un solo titular y demasiado peligrosa para divulgarla sin consecuencias. Reconocer abiertamente el fin del petrodólar habría provocado pánico en los mercados, una caída del dólar y un efecto dominó en el sistema financiero mundial. Además, el momento no podía ser más delicado. Estados Unidos se encontraba en pleno año electoral, y ningún partido quería ser el responsable de admitir que el pilar de su poder económico acababa de derrumbarse. Wall Street, el Tesoro y los grandes bancos prefirieron callar, esperando que el cambio pasara desapercibido. Las implicaciones eran tan profundas que incluso mencionarlas habría acelerado el colapso que intentaban evitar. El 9 de junio de 2024 será recordado como el día en que el petrodólar murió. No lo hizo con un estallido ni con una guerra, sino con un susurro. Una muerte silenciosa, casi invisible, pero con consecuencias que se extenderán por décadas. La pregunta es inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué Arabia Saudita, después de medio siglo de alianza y protección, decidió traicionar a su socio más poderoso? La respuesta, aunque parezca simple, lo cambia todo. Porque alguien más le ofreció un trato mejor. La relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita llevaba años deteriorándose. Lo que en los 70 fue una alianza sólida y pragmática, se fue convirtiendo poco a poco en una relación frágil, llena de desconfianza. Para Arabia Saudita, su socio histórico empezó a parecer una pareja poco fiable. Un aliado que ya no ofrecía lo que antes garantizaba: estabilidad, compromiso y protección. Durante décadas, el petróleo saudita y la seguridad estadounidense formaron un vínculo casi indestructible. Pero a partir de la última década, esa relación comenzó a agrietarse. Uno de los primeros factores fue la independencia energética de Estados Unidos. La revolución del shale transformó completamente el mapa energético. Gracias a nuevas tecnologías de extracción, Estados Unidos pasó de ser un importador dependiente a convertirse en un exportador neto de petróleo y gas. Ya no necesitaba tanto crudo del Golfo Pérsico. Y con ello, el interés estratégico por Arabia Saudita comenzó a desvanecerse. Lo que antes era una necesidad se volvió una conveniencia. Al mismo tiempo crecían las tensiones políticas. En Washington, los políticos comenzaron a criticar abiertamente al reino saudita. El Congreso y la opinión pública cuestionaban su historial en derechos humanos, su papel en la guerra de Yemen y, sobre todo, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, considerado el nuevo rostro de Arabia Saudita, empezó a ser visto como un socio incómodo. La percepción de abandono se intensificó en 2019, cuando instalaciones petroleras sauditas fueron atacadas por los rebeldes hutíes.
Riad esperaba una respuesta contundente de su aliado histórico, pero la reacción de Estados Unidos fue tibia. Para los sauditas, ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Luego llegó la presidencia de Joe Biden, quien durante su campaña prometió tratar a Arabia Saudita como un estado paria. Ese gesto político fue interpretado como una traición. Para un reino que había sustentado durante medio siglo la fortaleza del dólar, ser despreciado públicamente por Washington fue el punto de inflexión. Y como si eso no bastara, la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán en 2021 envió un mensaje que nadie pudo ignorar. Cuando las circunstancias cambian, Washington puede abandonar incluso a sus aliados más cercanos. Arabia Saudita entendió la lección. Si Estados Unidos podía retirarse de una guerra dejando atrás 20 años de presencia militar, también podía retirarse de su compromiso de protección en Medio Oriente cuando le resultara conveniente. Ante este panorama, Arabia Saudita comenzó a buscar alternativas. Y fue entonces cuando apareció China con una propuesta que lo cambiaba todo. Pekín ofreció exactamente lo que los sauditas necesitaban: seguridad económica, inversiones y respeto político. China es hoy el mayor importador de petróleo del mundo, lo que le da un poder de negociación inmenso. Además, a diferencia de Estados Unidos, no sermonea sobre derechos humanos, ni exige reformas internas, ni impone condiciones políticas. Para los sauditas eso era una ventaja enorme. China también ofrecía algo que Estados Unidos ya no podía igualar: inversión directa. A través de la iniciativa de la Franja y la Ruta, prometía miles de millones en infraestructura, tecnología, cooperación energética y desarrollo industrial. Un paquete completo que no solo fortalecía la economía saudita, sino que la conectaba con el nuevo eje económico del planeta, Asia. Y lo más atractivo de todo, ofrecía una visión financiera diferente. Una en la que el yuan, respaldado por recursos reales como el petróleo, el gas y los minerales, podría competir directamente con el dólar. Si eres Arabia Saudita y piensas en los próximos 50 años, la decisión es obvia. Apostar por China, una potencia en ascenso, tiene más sentido que permanecer atado a un poder en declive. Y eso fue exactamente lo que hicieron. El 9 de junio de 2024, el día en que expiró el acuerdo del petrodólar, Arabia Saudita eligió a China. Ese día, sin anuncios ni titulares, cambió el rumbo de la economía mundial. Desde entonces, el colapso del sistema del petrodólar está en marcha. Las señales están en todas partes. Las reservas globales de dólares están cayendo rápidamente. En el año 2000, el 73% de las reservas internacionales estaban en dólares. Hoy, en 2024, esa cifra ha caído por debajo del 55%. Es la caída más veloz en la historia moderna. ¿A dónde va ese dinero? A dos lugares: al oro y al yuan. Durante medio siglo, cada transacción petrolera pasaba por el dólar. Era una ley no escrita del comercio global. Hoy ese monopolio se está rompiendo. Rusia vende petróleo a la India en rupias. China compra crudo a Arabia Saudita en yuanes. Irán vende su producción a China en la misma moneda. Se estima que cerca del 20% del comercio petrolero mundial ya se liquida en monedas distintas al dólar. Y mientras eso ocurre, se están construyendo las alternativas que consolidarán el cambio. China, Arabia Saudita y varios países de BRICS están desarrollando mBridge, un sistema de pagos transfronterizo que permitirá a los bancos centrales liquidar transacciones directamente en sus propias monedas, sin depender del dólar ni del sistema SWIFT. Al mismo tiempo, los países BRICS están explorando la creación de una moneda respaldada por commodities, una divisa anclada a recursos reales como el oro, el gas y el petróleo. Las consecuencias para Estados Unidos ya se sienten. A medida que cae la demanda global de dólares, también cae la demanda de bonos del Tesoro. Con una deuda nacional que supera los 36 billones de dólares, el país se ve obligado a subir las tasas de interés para atraer compradores. Tasas más altas significan un servicio de la deuda más caro, y eso crea una espiral peligrosa e insostenible. Y aún hay más. Durante 50 años, Estados Unidos pudo exportar su inflación al resto del mundo. Pero si los países ya no quieren tantos dólares, esa inflación se queda en casa. Cada dólar impreso circula dentro de su propia economía. Los precios comienzan a subir, la moneda pierde poder adquisitivo y la expansión monetaria ya no encuentra un refugio externo. Por primera vez desde 1974, el mundo está dejando de necesitar dólares. Y cuando un sistema basado en la dependencia pierde su demanda global, su caída es cuestión de tiempo. Esta transformación no ocurrirá de la noche a la mañana, pero el proceso ya ha comenzado. Y cada paso está sucediendo más rápido de lo que la mayoría imagina.
La transición será progresiva, casi silenciosa al principio, pero sus efectos se sentirán en todas partes. Fase 1. De 2024 a 2026. Es la etapa de construcción de alternativas. El bloque BRICS continúa expandiéndose, incorporando nuevos países interesados en liberarse del dominio del dólar. M-Bridge, el sistema de pagos liderado por China y Arabia Saudita, se encuentra en fase de prueba y cada vez más naciones comienzan a experimentar con transacciones de petróleo en yuanes. Las instituciones financieras, los bancos centrales y los mercados energéticos están reestructurando sus sistemas para operar con múltiples monedas. Sin embargo, la mayoría de las personas aún no perciben el cambio. La vida cotidiana sigue igual. Los precios suben lentamente y los medios apenas lo mencionan. Pero bajo la superficie, el mundo financiero ya está mutando. Fase 2. De 2026 a 2028. Aquí comienza la transición visible. Las alternativas al dólar se consolidan y se vuelven comunes. Un porcentaje cada vez mayor del comercio petrolero se realiza sin usar dólares. Los contratos energéticos en yuanes, rupias y euros dejan de ser una excepción para convertirse en norma. Las reservas globales de dólares en los bancos centrales descienden hasta el 40% y el desequilibrio empieza a sentirse en la economía estadounidense. Los ciudadanos comienzan a notar que la inflación no baja, que los precios de los alimentos, la energía y la vivienda suben de manera persistente. El gobierno necesita más dinero para sostener su deuda y las tasas de interés aumentan. Lo que parecía un problema técnico se convierte en un fenómeno social. Fase 3. De 2028 a 2030. Es el punto crítico. El dólar pierde oficialmente su estatus como moneda de reserva global. Las reservas internacionales denominadas en dólares caen por debajo del 30% y el mundo se diversifica hacia monedas respaldadas por recursos reales. Estados Unidos, que durante décadas vivió gracias al privilegio de emitir la moneda dominante, se enfrenta a una realidad brutal. Ya no puede endeudarse sin límite. Los intereses de la deuda se disparan, el gasto público se vuelve insostenible y el gobierno se ve obligado a elegir entre recortar drásticamente sus programas o enfrentar una crisis fiscal. En este escenario, la inflación podría alcanzar los 2 dígitos, destruyendo el poder adquisitivo de millones de personas. Es el fin de una era, el final del dominio económico de una superpotencia. Si nada cambia, este proceso podría completarse en un periodo de 3 a 6 años. Aunque podría acelerarse si ocurre un evento detonante, una crisis de deuda, una guerra internacional o el colapso de un gran banco global que desate pánico financiero. Basta un solo acontecimiento para acelerar el vuelco. Pero más allá de los datos, lo importante es entender qué significa todo esto para ti. Tus ahorros en dólares empezarán a perder valor cada año. Si la inflación se mantiene entre un 5 y un 7% anual, tus ahorros podrían perder la mitad de su poder adquisitivo en una década. En un escenario más agresivo, con inflación de 2 dígitos, el golpe sería devastador. Tu costo de vida también aumentará. Cuando el dólar se debilite, los productos importados se volverán más caros. La tecnología, la ropa, los automóviles, el combustible y los alimentos. Todo lo que depende de la importación subirá de precio. Las familias sentirán el peso en sus bolsillos y en su calidad de vida. Tu jubilación también se verá afectada. Las pensiones, los pagos de la seguridad social y los fondos de retiro se pagan en dólares que cada año valdrán menos. El ingreso nominal puede mantenerse igual, pero el poder adquisitivo se reducirá progresivamente. Lo que antes alcanzaba para vivir con comodidad apenas cubrirá lo básico. Todo esto se remonta a un punto clave: el 9 de junio de 2024. Ese día, el acuerdo del petrodólar expiró. Arabia Saudita decidió no renovarlo y comenzó a vender su petróleo en múltiples monedas, uniéndose oficialmente a BRICS. Fue una decisión calculada, no una traición emocional. Desde su perspectiva, fue un acto racional. Estados Unidos ya no representaba el futuro, mientras que China ofrecía una alternativa sólida, pragmática y llena de oportunidades. Hoy, el dólar está perdiendo su estatus de moneda de reserva de manera constante. La demanda internacional cae. Los países están construyendo sus propias alternativas y el sistema que permitió a Estados Unidos endeudarse ilimitadamente se está desmoronando. Cuando finalmente colapse el país, deberá enfrentarse a una realidad que ha evitado durante décadas. 36 billones de dólares en deuda, déficits anuales de 2 billones y una economía que se sostuvo durante medio siglo sobre la impresión de dinero barato. El sistema fue sostenible mientras el mundo necesitara dólares para comprar petróleo. Pero ese tiempo terminó. El mundo ya no los necesita, y esa es la diferencia entre una potencia y una expotencia.
La era de la prosperidad estadounidense basada en el privilegio del petrodólar está llegando a su fin. No se trata de una teoría conspirativa ni de un análisis abstracto. Es una consecuencia directa de una decisión geopolítica. Arabia Saudita eligió a China, y con esa elección selló el destino del sistema financiero más poderoso de la historia moderna. El 9 de junio de 2024 será recordado como el día en que el dominio financiero estadounidense comenzó su declive terminal. No con un estallido, sino con un movimiento silencioso que el mundo apenas comprendió mientras ocurría. Y aunque el proceso tomará algunos años, la dirección ya está trazada. La historia no retrocede. El 9 de junio de 2024 marcó el inicio del fin del petrodólar. Un cambio silencioso, pero capaz de transformar el equilibrio económico del mundo. Lo que está ocurriendo no es una teoría, es historia en desarrollo. Si valoras este tipo de contenido y quieres entender cómo estos acontecimientos afectan a las economías, a los países y al futuro financiero global, suscríbete al canal. Aquí analizamos los hechos que están definiendo una nueva era económica. Comparte este video con quienes quieren comprender lo que realmente está ocurriendo, más allá de los titulares y los discursos oficiales. Gracias por llegar hasta el final y por ser parte de esta comunidad que observa los cambios del presente con la mirada de la historia. Nos vemos en el próximo análisis.